Buenas tardes, jóvenes. Creo que ya están conectados la mayoría. Empezaremos la clase de hoy. Y para esto les voy a compartir pantalla. Por favor, si me pueden indicar si se ve la pantalla compartida. Se ve, ingeniero. Bien, entonces veremos los trabajos que teníamos para esta clase. Recuerden que tenían una presentación, ¿no es cierto?, del proyecto, que son las obras de captación. Tenemos dos obras de captación, una que es una galería de filtración y un pozo perforado profundo. ¿Ya? Y para ambos proyectos teníamos dos videos, ¿no es cierto?, donde se explica el proceso de diseño, ¿no?, de ambas obras de captación. ¿Ya? Y eso me lo tienen que presentar, si no me equivoco, hasta el día de hoy. Sí, fecha de entrega, 28 de septiembre, hasta las 23:59. Bien, entonces seguramente ya lo tienen y tal vez ya muchos ya han presentado. Bien, por otro lado, en el tema de aducción del agua, tenían una actividad, era leer el capítulo correspondiente ahora a sistemas de aducción, y tenían que participar en un cuestionario que estaba habilitado hasta hoy, hasta mediodía, ¿no es cierto?, del día de hoy. Bien, entonces continuaremos con nuestro tema, que está referido a aducción del agua. Como ustedes han leído el reglamento o la norma, y saben que hay varios tipos de obras de captación. Principalmente se dividen en conductos a presión y conductos en flujo libre, ¿no es cierto?, por canales. ¿Ya? Entonces hay esas dos formas de conducir el agua, desde una obra de captación a un tanque de almacenamiento. Los canales se usan muy poco en sistemas de abastecimiento de agua. ¿Ya? Sin embargo, se utiliza para sistemas de riego. ¿Ya? Lo que más se utiliza son los conductos cerrados a presión, y ambos temas, tanto el diseño de tuberías a presión, ustedes han visto en hidráulica 1, y lo referido a conducción por canales lo han visto en hidráulica 2. Entonces, todas esas fórmulas que ustedes han deducido se utilizan en el diseño de estos conductos, ¿ya?, en sistemas de abastecimiento de agua. Existen otros usos también, ¿no? También han visto con el ingeniero Díaz un capítulo referido a conducción del agua, ¿no es cierto? Seguramente han hecho algunos ejercicios, ejemplos de diseño. Lo que vamos a hacer en nuestro proyecto es hacer una práctica de diseño de tuberías
a presión. ¿Ya? Bien, existen, dependiendo de la ubicación de la obra de toma y el tanque de almacenamiento, existen dos formas de conducir agua. Una es por gravedad, cuando la obra de captación está en una cota superior al tanque de almacenamiento. Entonces se aprovecha el desnivel del terreno para conducir el agua, ¿no?, hasta el tanque. Y si tenemos el caso inverso, que sería que la obra de captación esté por debajo de la población o por debajo del tanque de almacenamiento, entonces no se puede conducir agua, ¿no?, por gravedad. Entonces en esos casos se utiliza un sistema por bombeo, que es el caso de nuestro proyecto. Si ustedes han visto en el plano, nuestras dos obras de captación, una que es la galería de filtración, está aproximadamente al centro de la población. Sin embargo, vamos a construir un tanque en el punto más alto de la población, ¿no es cierto? Entonces, el agua lo tenemos que conducir utilizando un sistema de bombeo. Sin embargo, ustedes deben conocer también y saber cómo se diseña un sistema por gravedad, ¿ya? Entonces, en esta clase vamos a ver un ejemplo de diseño de aducción por gravedad. En la plataforma les estoy compartiendo el contenido de la clase de hoy, un ejemplo de... Este es un video, ¿no es cierto?, donde se explica paso a paso cómo se debe diseñar una tubería de conducción a gravedad o por gravedad. ¿Ya? Tenemos un archivo que están los datos del proyecto, del ejemplo, una planilla de cálculo que nos permite calcular los diámetros, en realidad no calcular, sino elegir los diámetros óptimos, porque no se calculan los diámetros, ¿ya? Lo que se hace es elegir estos diámetros y controlar ciertas condicionantes o ciertos requisitos que nos exige la norma, ¿ya? También les estoy facilitando un catálogo de tuberías y un documento donde se explica el caudal máximo transportado, ¿no?, en una serie de tuberías a presión. Ya eso les voy a explicar más adelante. Y finalmente vamos a tener una práctica, y esta práctica ustedes lo van a hacer en sus casas, va a ser una práctica para la casa, y vamos a tener una fecha de presentación, ¿no es cierto? Bien, entonces con esa introducción veremos ahora el contenido. Yo ya lo tengo descargado porque el internet está un poco lento y les voy a mostrar las diapositivas que han sido preparadas, ¿no?, para esta clase. Bien, debo recalcarles que todo este contenido está en la norma, ¿ya? Entonces, ustedes han leído la norma y seguramente se van a dar cuenta que gran parte de esta información ya lo han visto, ¿no? Entonces, como les decía, hay dos tipos de conducción del agua por gravedad. Uno es aducción por conducción cerrada a presión, como se muestra en el lado izquierdo, y por el otro lado tenemos una aducción por conducto y canales a superficie libre, ¿no es cierto? Ambos temas, vuelvo a recalcar, han visto en hidráulica 1 y en hidráulica 2.
Bien, por lo tanto, no vamos a deducir fórmulas. Lo que vamos a hacer es utilizar esas fórmulas que los han deducido en esas dos materias. Bien, tipos de aducción, como les había adelantado, existen aducción por gravedad, aducción por bombeo y una aducción mixta. La aducción por gravedad, por conductos y canales a superficie libre, por conductos cerrados a presión. ¿Ya? Aducción por bombeo, se impulsa el agua por bombeo en serie o en paralelo o por etapas. La aducción mixta es una combinación de las dos anteriores. Caudales de diseño. ¿Con qué caudal se diseñan estos sistemas de aducción? Bien, seguramente ustedes han visto en teoría con el ingeniero Díaz el diseño de la aducción es con el caudal máximo diario, ¿no es cierto? También se debe incluir si existen industrias, entonces ese caudal máximo diario se le debe aumentar el caudal industrial, ¿no es cierto? Eh, También he visto que han hecho ejemplos con plantas de tratamiento. Ya en una planta de tratamiento también existe un consumo de agua, entonces hay que incrementar ese caudal cuando se vaya a diseñar un sistema de aducción. Bien, fíjense, en la norma nos dicen que el caudal de diseño es el caudal máximo diario, ¿no? Si el sistema es por gravedad y cuenta con un tanque y o planta de tratamiento. ¿Y cuándo se diseña con el caudal máximo horario? Cuando no existe esta planta de tratamiento o el tanque de almacenamiento. Bien, también nos da otra forma, ¿no es cierto? Nos dicen que se debe diseñar con el caudal máximo diario más el número de horas de bombeo, ¿no? Si la aducción es por bombeo y cuenta con tanque y o planta. Bien, para nuestro proyecto vamos a utilizar el tercer caso, ¿no es cierto? Porque tenemos una obra de captación que es una galería y esta vamos a impulsar a un tanque elevado y por otro lado tenemos un pozo perforado. Entonces, del pozo perforado también vamos a extraer con ayuda de una bomba y vamos a impulsar este caudal a un tanque de almacenamiento. Puede ser un tanque único o como también podríamos tener dos tanques, ¿no es cierto? Dividir a la población en dos áreas, un área 1, un área 2. Al área 1 abastecemos con el agua proveniente de la galería y al área 2 podríamos abastecer con el agua que viene del pozo perforado. O tener un solo tanque, ¿no es cierto? En la parte alta podemos tener un solo tanque y por bombeo de la galería impulsamos a ese tanque y también del pozo perforado. Entonces hay varias alternativas. Ustedes seguramente cuando tengan un proyecto real van a analizar cómo arman su sistema de, de aducción. Bien, para esto debemos tener un plano, ¿no? Un plano topográfico de la población, como se muestra en esta diapositiva, y también debemos tener en este plano topográfico la ubicación de la fuente de agua. En este caso es un manantial y debemos también tener un levantamiento topográfico desde la fuente hasta la población, ¿no? Para que nosotros podamos trazar nuestra línea de conducción hasta llegar a la ubicación del tanque de almacenamiento. Entonces debemos partir por esto, ¿no es cierto? Con un plano topográfico. Y el trazado lo definen ustedes, ¿no es cierto? Cuando vayan a un proyecto real, tienen que ubicar la fuente de agua y la población, y ustedes deben pedirle al topógrafo qué área
o dónde va a hacer su levantamiento topográfico. El topógrafo no decide eso. Nosotros debemos decidir eso, ¿no? Y qué franja también, ¿no? Qué ancho de franja va a hacer el levantamiento topográfico. Bien, sin embargo, en nuestro proyecto tenemos un plano topográfico y tanto la obra de toma por galería filtración se encuentra cercana a la población y también el pozo perforado. Entonces, no se necesita este tramo de aducción, ¿no? Como se muestra en esta diapositiva. Bien, una vez que se tiene el plano topográfico, lo que hay que hacer es realizar un trazado, ¿no es cierto?, desde la obra de toma hasta el tanque de almacenamiento, ¿no? Este es el trazado en planta de la línea de aducción, ya que vendría a ser esta línea en color celeste, donde se muestra el trazado de la tubería de aducción sobre el plano topográfico. En este plano topográfico se encuentran como ser los caminos, algunas quebradas, zonas con sembradío, pasos de quebradas, algunos anclajes, también se indican los afloramientos de roca, y todos estos detalles ustedes van a tener o van a solicitar al topógrafo que se los levante, ¿no es cierto? Recuerden que un proyecto de gran magnitud intervienen varios profesionales, seguramente también va a haber un geólogo que les va a apoyar para que puedan ver por dónde vamos a hacer el trazado de la tubería de aducción, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tengamos el trazado en planta, lo que hay que hacer es elaborar el perfil de este trazado. Ustedes saben hacer esto, han visto en dibujo 1, en dibujo 2 y tal vez en alguna otra materia. Lo primero que se hace es el trazado del perfil del terreno, que está en color sepia en esta diapositiva. Y una vez que tengamos el perfil del terreno, como indica la norma, recuerden que la norma nos indica que si la tubería va a estar enterrada, esta debe estar enterrada mínimo a 0,60 metros, ¿no? Y en terrenos con sembradío debe estar a 1 metro de profundidad, mínimo, ¿no? Y máximo podría ser unos 3 metros, dependiendo de las necesidades y de la maquinaria que vayan a utilizar para la excavación de las zanjas. Recuerden que para realizar el tendido de la tubería debemos tener unas zanjas abiertas. Entonces, con ese criterio vamos a ir trazando una línea de la tubería de aducción, que vendría a ser esta línea en color celeste, ¿no es cierto? Tratar de tener la menor cantidad de tramos posible, ¿no? ¿Ya? Entonces, si tenemos quebradas muy profundas, se debe utilizar unos pasos de quebrada también, ¿no? Llegar con la tubería hasta cierto lugar y luego cruzamos con un paso de quebrada y continuamos por el otro lado, ¿ya? Se tiene un video, yo les voy a facilitar la siguiente clase, donde se va explicando paso a paso cómo se realiza este trazado en planta y el perfil, y cómo se debe dibujar en un plano y las escalas, ¿no es cierto? La escala horizontal y la escala vertical. Bien, ¿qué recomendaciones nos da la norma? Nos dicen que en lo posible la conducción sea cerrada y a presión, que el trazado de la línea sea lo más directo posible entre la fuente y la planta de tratamiento, ¿no?
que el trazado evita aquellos tramos que se consideren extremadamente difíciles o inaccesibles. ¿Ya? Entonces, esas son recomendaciones y hay otras más, ¿no es cierto? En el reglamento seguramente van a encontrar otras recomendaciones y con esto se debe realizar el trazado de la tubería de aducción. Bien, deben evitarse tramos de pendiente y contrapendiente que pueden causar bloqueos de aire en la línea de conducción, ¿no? Deben evitarse trazados que impliquen presiones excesivas que puedan llegar a afectar la seguridad de la conducción. No son las recomendaciones, ¿no?, que nos da la norma y también el reglamento. Determinación de cotas. Se deben ubicar cotas en lo posible en las partes altas del trazado de la línea de aducción y en las partes bajas, ¿no es cierto? Entonces, al inicio seguramente vamos a ubicar un punto donde va a iniciar la tubería y deben tener la cota de ese punto, ¿no? Y si tenemos el plano topográfico y el perfil que está a escala, es fácil determinar esa cota. Ya, y en las partes bajas, ¿no es cierto? En esta parte baja también deberíamos tener una cota y otra tal vez por aquí en la parte alta y así sucesivamente en las partes altas y bajas de nuestra línea de conducción. Cuanto más puntos tengamos, es mucho mejor, ¿ya? Bien, lo que les decía, ¿no es cierto? Lo que se hace es hacer una excavación. Si es muy profunda, recuerden que mínimo debemos tener 0,60 metros, pero por lo visto en esta fotografía, como está con un sistema de entibamiento, para que no exista derrumbes, debe ser bastante profundo, por lo menos más de 2 metros de profundidad. Ya por la escala, aquí se ven algunas personas y parece que esta excavación es más de 2 metros de profundidad. ¿Ya? Entonces seguramente han utilizado maquinaria y si se hace la excavación manual, cuanto más profunda es mucho más difícil el trabajo, ¿no? Y eso incide en el costo también de la obra. Ya recuerden que debemos siempre trabajar en función al menor costo. Bien, aquí se ve cómo se colocan las tuberías, la instalación de tuberías enterradas, ¿no es cierto? Bien, les había dicho que no se diseñan los diámetros, ¿no?, sino que se van eligiendo los diámetros y lo que se hace es hacer cumplir algunos requisitos, ¿no es cierto? Nos dicen que la velocidad mínima debe ser 0,6 metros y la velocidad máxima es de 0,3 metros por segundo. ¿Ya? Perdón, esa es la mínima, ¿no? La velocidad mínima. Y una velocidad recomendable son 2 metros por segundo, ¿no? Esto es lo que debemos tratar de conseguir cuando realicemos nuestro diseño. Bien, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? Si vamos a diseñar canales, ustedes pueden utilizar las fórmulas de Manning, la fórmula de Bazán y la fórmula de Kutter. Estas fórmulas ustedes los han deducido en la materia hidráulica 2. Y para tuberías, la norma nos recomienda utilizar para las pérdidas de carga, estamos hablando, ¿no es cierto? Recuerden que hay unas pérdidas de carga y esas pérdidas de carga se deben calcular y están en función al diámetro y al caudal que vamos a conducir. Bien, ¿y con qué fórmula vamos a determinar estas pérdidas?
La norma nos recomienda la fórmula de Flaman, la fórmula de Darcy y la fórmula de Hazen o Heisen. Y creo que con el ingeniero Díaz están utilizando la fórmula de Hazen, ¿no es cierto? La fórmula de Hazen-William, y vamos a utilizar la misma fórmula en JTP. ¿Ya? Sin embargo, pueden utilizar estas otras, ¿no? Porque la norma nos recomienda que utilicemos esas fórmulas. Con relación a las presiones, no hay una presión máxima. Nos dicen que la presión máxima no debe ser mayor al 80% de la presión de trabajo especificada por el fabricante. Entonces, cada tubería o cada clase de tubería resiste una presión. Por decir, el esquema 80 resiste hasta 800 metros de columna de agua, pero para propósitos de diseño debemos trabajar solo con el 80% de esa presión que recomienda el fabricante. Con relación a las presiones mínimas, nos dicen que en ningún punto de la línea de aducción se debe tener una presión menor a 2 metros de columna de agua. O sea, la presión mínima es de 2 metros de columna de agua. Y esto vamos a hacer cumplir cuando hagamos el ejemplo, ¿no? el diseño de nuestra práctica de clase. Nos dicen excepto en los puntos inicial y final de la aducción. O sea, nos están diciendo que la presión al inicio puede ser menor a 2 metros de columna de agua. Inclusive puede ser 0, ¿no es cierto? En el caso más desfavorable, ¿ya? Y la presión de salida, ¿con qué presión debe llegar el agua al tanque? No interesa, ¿no? Puede ser también 0, ¿no? Que es la presión atmosférica. Bien, con relación a los diámetros, para canales cerrados, la sección circular a superficie libre, el diámetro mínimo debe ser de 100 milímetros, es decir, 4 pulgadas. Bien, para tuberías a presión no hay un diámetro mínimo. Eso vamos a determinar cuando estemos realizando el diseño, ¿no? Bien, esa es la presentación de los sistemas de aducción. Ahora veremos el ejemplo, ¿no? Aquí tenemos los datos. Fíjense que hay un archivo, nos dicen datos para el ejemplo de la clase. Vamos a abrir este archivo, creo que no lo tengo abierto. Bien, este es el ejemplo. Y ustedes van a trabajar con estos datos. Sin embargo, van a utilizar su caudal máximo diario, ¿ya? Y como cada uno tiene un caudal máximo diario, van a trabajar con esto. Anoten, por favor, esa información. Fíjense, aquí en el ejemplo estamos trabajando con un caudal de 40 litros por segundo, ¿ya? Vamos a hacer el diseño con este caudal, pero para la práctica de clase, para ustedes utilizan el caudal máximo diario, ¿ya? Anoten, por favor, ¿ya? Este mismo ejemplo me van a presentar, pero con caudal máximo diario, ¿no? No con estos 40.
litros por segundo. Entonces, ¿qué nos dicen en el ejemplo? ¿No? Que tenemos una obra de captación, una obra de toma, que en este caso es un manantial, y se va a captar agua de este manantial y luego vamos a tener un tanque de almacenamiento en algún lugar y debemos determinar los diámetros o el diámetro, ¿no es cierto?, de esta nuestra tubería de conducción. Tenemos aquí el trazado en planta. Fíjense, ahí están los puntos A, B, C, D, E, F y las distancias, ¿no? Las longitudes inclinadas de esos tramos. Y por otro lado, recuerden que les había comentado que una vez que se tenga el trazado en planta, se debe realizar el perfil del terreno y después dibujar el perfil de la tubería. Aquí en esta práctica no se muestra el perfil del terreno, sin embargo sí el perfil de la tubería de conducción. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las cotas, las longitudes en cada uno de los tramos. Fíjense, cotas en las partes altas, en las partes bajas. Finalmente la tubería de salida en el tanque de almacenamiento. Bien, entonces tenemos el trazado y se quiere saber cuál es el diámetro, ¿no? Eso es lo que nos piden, ¿no? Nos dicen el diámetro óptimo de la aducción o el conjunto de diámetros óptimos para transportar 40 litros por segundo de agua. Entonces yo quiero transportar ese caudal y quiero saber cuáles van a ser los diámetros, o si van a ser varios o uno solo. ¿Ya? Y para esto van a utilizar la fórmula de Hassen para calcular las pérdidas, porque recuerden que si va a circular agua por estas tuberías, va a haber una pérdida de carga. Y esa pérdida de carga tienen que calcular con la fórmula de Hassen. Y luego habíamos dicho que vamos a verificar ciertas condiciones. ¿Qué teníamos que verificar? Velocidades, ¿ya? Y también las presiones. Entonces, para verificar la velocidad, ¿qué fórmula voy a utilizar? Vamos a utilizar la fórmula de la ecuación de la continuidad. Y para las presiones vamos a utilizar la ecuación de energía, ¿no es cierto? Y con esas dos fórmulas vamos a poder determinar las velocidades en cada uno de los tramos y las presiones en cada uno de los nudos, ¿no es cierto? Y ese es el trabajo que debemos hacer. Hay dos formas, ¿no? Una es que lo hagamos a mano alzada. Recuerden que por la disposición de las tuberías, seguramente ustedes ya se han dado cuenta que son tuberías en serie y ustedes saben diseñar, ¿no es cierto? Han hecho ejercicios en hidráulica 1, con el ingeniero Díaz también han hecho algunos ejercicios con tuberías en serie, han trabajado tuberías en paralelo también, ¿no? Y saben cómo se calculan estos diámetros, o si tienen los diámetros, calcular las presiones y las velocidades. Bien, también existen programas, ¿no es cierto? Hoy en día se utilizan estos programas, ¿no? Se utiliza el programa EPANET, que es un software libre, y también el programa WaterCAD, ¿no? Lo único que hay que ingresar a estos programas son los datos de cada uno de los tramos, las cotas, y luego ingresar el caudal que uno quiere transportar. Hace un clic en un icono y le sale las velocidades y las presiones en cada uno de los puntos. Y lo único que uno hace es comparar con la norma, ver si las velocidades están bien, si las presiones cumplen con lo que recomienda la norma, y si no, hay que cambiar los diámetros
hacer correr otra vez el programa y así sucesivamente hasta encontrar los diámetros óptimos. Eso vamos a también trabajar cuando veamos los programas, ¿no es cierto? Programa EPANET y WaterCAD. Sin embargo, ustedes deben saber también diseñar a mano, ¿no? Utilizar las fórmulas, hacer los cálculos de velocidad, de presiones y todo eso, ¿no es cierto? Y en eso va a consistir la práctica, ¿no? Ustedes tienen que calcular las presiones manualmente, a mano alzada, de cada uno de estos puntos. Bien. Bien, vámonos ahora a la planilla Excel. Recuerden que tienen aquí en la plataforma un archivo que dice planilla de cálculo. Vamos a abrir esta planilla. Esta es la planilla con los mismos datos del ejemplo. Recuerden que tenemos este trazado y estos datos yo los he pasado a esta planilla Excel. Aquí están los puntos A, B, C, D, E y F. Y recuerden que en Excel podemos generar las fórmulas de las ecuaciones. Fíjense, aquí tenemos los tramos, el punto A hasta el punto F. Aquí están los diámetros en pulgadas, en milímetros, la clase de tubería, la constante de Hazen, el caudal, una columna con la velocidad, las longitudes, una columna con las pérdidas de carga. Aquí está almacenado la fórmula de Hazen. Para la velocidad está almacenado la ecuación de la continuidad. Y para las presiones tenemos el análisis de la ecuación de la energía, ¿no es cierto? Y con esto calculamos las presiones en cada uno de los puntos. ¿Ya? Nos dicen que la presión es en el punto final, ¿no? Nos dicen en A. ¿Ya? Porque los tramos van de hacia A. Y la presión es en A, ¿no? Es en el nudo destino, no es en el nudo origen. Bien. Entonces, como este es un ejemplo en Excel, yo quiero calcular para un caudal, en este caso el caudal es 40 litros por segundo, porque así nos pide el ejemplo, ¿no es cierto? Que conduzcamos agua con un caudal de 40 litros por segundo. Y luego debemos elegir los diámetros. Fíjense, aquí se está colocando diámetros de 10 pulgadas, todos los primeros tramos, y al final un diámetro de 6 pulgadas. ¿Ya? Creo que aquí hay una fórmula, sí hay una fórmula para convertir de pulgadas a milímetros. Bien, entonces, como les había dicho, lo único que hay que hacer es elegir los diámetros. Vamos a hacer de cuenta, a ver, probaremos con 8 pulgadas. Y en el siguiente tramo también pongámosle 8. Y aquí 8 pulgadas y 8 pulgadas. Bien, como están ya almacenadas las fórmulas, es fácil determinar las condiciones, ¿no? que nos pide la norma. Nos dicen que la velocidad debe estar en lo posible a 2 metros por segundo. Ya fíjense aquí las velocidades están 1,23, recuerden que esto se mantiene 1,23 porque el diámetro es el mismo y el caudal también, ¿no? Aquí cambia, la velocidad se está incrementando. ¿Por qué? Porque el diámetro se ha disminuido. Por lo tanto, la velocidad va a aumentar porque es directamente proporcional. Bien, con relación a las pérdidas de carga, ahí están las pérdidas de carga. ¿En qué tramo tenemos más pérdida de carga? Es en el último tramo, ¿no? De 13,44 metros. Y estas pérdidas de carga se calculan con la fórmula de Hazen. Luego, las presiones, que eso es lo que nos interesa, ¿no es cierto?
de acuerdo a este ejemplo, en la obra de Thomas se tiene una presión de 0,3. ¿Qué significa eso? Significa que hay una columna de agua. Fíjense, este es el punto A. Es la tubería. Inicia en este punto. Y por encima de este punto hay una columna de agua. ¿Ya? Y esa columna de agua va a variar, ¿no es cierto? En el peor de los casos va a ser cero. ¿Ya? Si es cero, ya va a ingresar aire, ¿no? Que no debería ser así. Entonces, hay que garantizar que siempre tengamos una columna de agua al inicio de la tubería. Bien, en este ejemplo se está considerando que esa altura es de 0,3 metros. Antes de continuar, quiero indicarles que esta clase se está grabando. Yo les voy a subir a la plataforma, a más tardar hasta mañana, porque tengo que editar y todo eso, y se los voy a subir, ¿ya? Entonces, no se preocupen. Bien, como les decía, no se calculan los diámetros, sino que se van eligiendo, ¿no? Entonces hay que hacer cumplir dos cosas, velocidades y presiones. Especialmente las presiones. ¿Qué nos decía la norma? La norma nos decía que la presión mínima debe ser igual a 2 metros de columna de agua. ¿Ya? En ningún punto de la línea de aducción podemos tener una presión menor a 2 metros de columna de agua. Y si nos vamos a la columna de presiones, aquí tenemos, al inicio tenemos 0,3, que es la columna de agua por encima del punto 1. En el siguiente punto tenemos 34,14, que es positivo y es mayor a 2 metros de columna de agua, cumpliría, y en los otros puntos también. Sin embargo, en el punto E, que vendría a ser este punto, tenemos una presión negativa, ¿ya? Entonces, esa presión debe ser positiva. Ahora, ¿qué debemos hacer para que sea positiva? Bien, a ver, probemos otros diámetros. Yo puedo decir, a ver, ¿qué pasa si utilizo diámetros de 4? Porque al inicio no voy a saber qué diámetro elegir, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo trabajar con 4 pulgadas. Y si yo elijo 4 pulgadas, fíjense en la columna de presiones, estas presiones son negativas en varios puntos. Y recuerden que Excel nos permite también dibujar estas presiones, ¿no es cierto? Fíjense, esta es la línea de presiones, ¿no? O la línea de energía en este caso, ¿no? Y también está la línea piezométrica. La que nos interesa es la línea piezométrica, ¿no es cierto? Porque esa línea nos da la presión en cada uno de los puntos. Esta línea, ¿qué es lo que nos está indicando? Que vamos a tener varios tramos con presión negativa. Por ejemplo, todo este tramo, ¿no es cierto? Por debajo del punto C tenemos una presión negativa y eso puede provocar aplastamiento de la tubería, ¿no es cierto? Bien, por aquí tenemos presiones positivas, aquí no hay ningún problema en el punto D. En el punto E, o sea, todo este tramo está con presión negativa, ¿ya? Entonces, eso significa que yo tengo que mejorar mis diámetros, ¿no es cierto? Porque mis presiones no están bien. Ya, entonces, poco a poco voy a ir subiendo, voy a decir, a ver qué pasa si esto lo cambio a 6. ¿Qué sucede con ese cambio? Bien, parece que mejora, ¿no es cierto? Sin embargo, tengo una presión negativa aquí en C. Entonces, tal vez podría cambiar este tramo también, ¿no? A 6 pulgadas. Si cambio a 6 pulgadas, ya tengo una presión positiva. ¿Y cuánto es esa presión positiva? En el punto C es de 10 metros, es superior a 2 metros de columna de agua. Entonces, puedo quedarme con ese diámetro de 6 pulgadas.
Pero el siguiente tramo, tengo presiones negativas en en este tramo. Entonces creo que no está bien este diámetro de 4, puedo subir también a 6 para ver qué es lo que sucede. Fíjense, hay una línea recta. Esta línea recta de estos tres tramos, de A a B, de B a C y de C a D, tiene un solo diámetro. ¿Ya? Eso interpretamos de la línea piezométrica y de la línea de energía. Si es una línea recta, quiere decir que tienen un mismo diámetro, ¿ya? Esos tramos. Y a partir de este punto va bajando el diámetro. El diámetro es diferente al anterior, ¿ya? Si vemos son de 4 y de 4, ¿no es cierto? Y por lo tanto este tramo es un tramo recto también. ¿Qué pasa si esto yo cambio no sé, por decir a 5? A 5. Vamos a tener tres tramos, ¿ya? ¿No? Fíjense, aquí está un tramo con un solo diámetro, el siguiente tramo cambia a 5 pulgadas, la pendiente de ese tramo es diferente y tenemos otro tramo de 4 pulgadas. Bien, es eso para mostrarles cómo funciona la línea de energía. Que ustedes también ya lo sabían, ¿no es cierto? Esto han visto en hidráulica 1. Pero gráficamente nos podemos dar cuenta que qué tramos están con presión negativa. Bien, entonces, a ver, veremos ahora qué pasa si yo pongo a 6 pulgadas, todos 6. Bien, si todos los tramos van a ser de 6 pulgadas, resulta que, de acuerdo a mi línea piezométrica, aún tengo problemas en esta zona, ¿no es cierto? O en este tramo EF, porque tengo que la línea piezométrica está cruzando la línea de la tubería. Bien, entonces, ¿cuál sería la solución? Elevar esto, ¿no es cierto? Este tramo debemos elevar de tal forma que esté por encima del punto E. Y para eso yo debo bajar las pérdidas de carga. Y la única forma de disminuir las pérdidas de carga es aumentando el diámetro. Bien, ¿qué pasa si yo aumento el diámetro antes del punto E? Voy a aumentar por decir, a 8 pulgadas. Bien, ¿qué pasa con esas 8 pulgadas? Con ese nuevo diámetro. Bien, aún tengo presión negativa. Sin embargo, va a aumentar la presión en ese punto. Bien, entonces tal vez podría subir a 10 pulgadas, ¿no es cierto? A 10. Veremos, aún tengo presión negativa. Puedo controlar aquí o también en la misma planilla, ¿no es cierto? Aquí tengo presión negativa, 10,87. Entonces aumentaré estos otros tramos. Esto subiré a 8 y aquí también a 8. Y veré qué es lo que sucede. Aún tengo presión negativa, menos 329. Entonces tal vez también aumento 8 en este tramo. Ya tengo una presión positiva, pero es 0,86 y debo alcanzar a 2 metros de columna de agua, porque esa es la presión mínima. Tal vez si cambio esto a 8 y aumento estos diámetros al inicio. Traten de tener diámetros grandes al inicio y ir bajando los diámetros. Entonces esto tal vez a 10 pulgadas y ver, creo que no, tal vez este otro tramo a 10, ya tengo 1,05, por aquí tal vez también 10, ya tengo 2,20, entonces creo que está bien. Pero fíjense, tengo una presión de llegada de 15,66. ¿Y qué nos dice la norma? La norma nos indica que en ningún punto de la tubería de aducción mi presión debe estar por debajo de 2 metros de columna de agua. Y efectivamente, en estos tramos o en estos nudos no tenemos una presión menor a 2 metros de columna de agua, ¿ya? Inclusive en el punto crítico tengo 2,20.
Pero también nos indica la norma que al inicio yo puedo tener una presión igual a 0. En este caso yo tengo una presión al inicio de 0,3, porque he dicho que con mi altura de agua a la salida van a ser 30 centímetros, y yo voy a garantizar eso de alguna forma. Ya, entonces con esos 30 centímetros yo voy a empezar. Pero también puedo empezar con 0, ¿no es cierto? Bien, pero también me dicen que al final mi presión puede ser igual a 0. Y yo estoy llegando con una presión de 15,66. Yo podría decir que este diámetro puedo bajar un poco, ¿no es cierto? Porque cuanto menor es el diámetro, menor es el costo. Entonces, y también se ve aquí en la gráfica que mi línea piezométrica está por encima del punto F. ¿Qué tan encima? 15,66. Entonces puedo mejorar, puedo decir, a ver qué pasa si le pongo una tubería de 4. Bien, con tubería de 4 no me da, ¿no es cierto? Me da una presión negativa. Y aquí se ve también, ¿no? Bien, entonces podría trabajar con una tubería de 5. Tampoco me sirve, ¿no es cierto? Creo que la mejor alternativa es la tubería de 6 pulgadas, aunque me dé una presión de 15,66. Bien, entonces esa es la forma de diseñar, ¿ya? Esto con ayuda de una planilla Excel. Ustedes van a hacer esto mismo, pero lo van a hacer a mano alzada, utilizando las fórmulas, reemplazando los valores. La planilla solo les va a ayudar para verificar los datos, ¿no? Cuando calculen la presión en el punto B, por ejemplo, les tiene que dar ese valor, ¿no? Y cuando hagan a mano alzada, les tiene que dar lo más próximo a 35,04, ¿ya? Porque por redondeos posiblemente no les dé exactamente este valor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer, y deben calcular las velocidades, las pérdidas de carga también tienen que calcular, y las presiones. Bien, entonces, la pregunta es la siguiente. Fíjense, estamos eligiendo 3 tramos de tuberías, ¿no es cierto? Un primer tramo con tuberías de 10 pulgadas, el siguiente tramo de 8 y finalmente de 6 pulgadas. Y aquí se muestran esos 3 tramos, ¿no? Ya, hasta D son de 8 pulgadas, aquí tenemos, 10 pulgadas, luego 8 y finalmente de 6 pulgadas. Si yo voy a colocar esos diámetros, este sistema de tuberías conducirá este caudal. Cuando yo ponga en funcionamiento de mi sistema, ¿se transportará los 40 litros? Porque recuerden que estos 40 litros nosotros lo hemos impuesto, porque hemos dicho, yo quiero transportar 40 litros, y este es ese caudal que hemos impuesto. Y en base a este caudal hemos ido diseñando, ¿no es cierto? Pero cuando yo instale las tuberías, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que ese sistema de tuberías transporte 40 litros por segundo? ¿Y llegará realmente con esta presión de 15,66? Para empezar, no va a llegar con 15,66. Recuerden que la tubería a la salida está en contacto con la atmósfera, y la presión va a ser igual a la presión atmosférica, por lo tanto, la presión de salida va a ser igual a 0. Pero por cálculos no me da 0, me da 15,66. Y en la práctica no voy a tener esa presión de 15,66. ¿Y eso qué significa? Que el caudal se va a mantener o va a cambiar. Va a cambiar, ¿no es cierto? Si mi presión de salida va a ser 0, entonces el caudal va a ser diferente. ¿Y cómo se calcula eso? Con esta planilla no lo podemos calcular, ¿no es cierto?
porque solo podemos cambiar diámetros y no nos permite calcular ese caudal máximo. Sin embargo, en esta misma planilla también les he adicionado el cálculo de ese caudal máximo diario. La presión a la salida no es real esta presión, a no ser que nosotros le pongamos una llave de paso, ¿no es cierto? Aquí en el punto F le vamos a poner una llave de paso y con esta llave de paso vamos a ir regulando hasta que el caudal sea exactamente 40 litros por segundo. Si logramos eso, 1566 va a ser la presión antes de la llave de paso. Y así vamos a garantizar este caudal de 40 litros por segundo. Pero si no colocamos esa llave de paso, el caudal máximo transportado va a ser 59,5 litros por segundo. ¿Y cómo se calcula esto? Pues ustedes han visto seguramente en Hidráulica 1 también, ¿no? Sin embargo, yo les he pasado en la plataforma un documento que dice tuberías en serie, y en este documento está detallado esa explicación de cómo se calcula este caudal máximo, el caudal máximo, ¿no? Transportado. Bien, creo que eso es todo por esta clase. Lo que van a hacer ustedes es diseñar con estos mismos datos. En vez de 40 litros van a utilizar su caudal máximo diario que les he dicho al inicio de la clase, que se anoten. Y van a determinar, ¿no? Van a elegir los mejores diámetros, como lo hemos hecho en esta clase. Pero no van a trabajar con la planilla Excel, ¿ya? Porque lo van a hacer a mano alzada, ¿ya? No me van a presentar tampoco en Word ni en nada, ¿no? Ustedes agarran una hoja y empiezan a hacer los cálculos. Y para esto yo les he elaborado el ejemplo de diseño de la práctica de clase. ¿Ya? Este es un video, ¿ya? Donde explica el mismo ejemplo con la planilla Excel a mano alzada, ¿no? Cómo se va diseñando, cómo se calculan las pérdidas, los caudales, cómo se calculan las presiones en cada uno de los nudos y todo eso, ¿ya? Entonces, en base a este video, ustedes desarrollan esa práctica para su caudal máximo diario y luego determinan también el caudal máximo transportado, ¿ya? Como hemos hecho en este ejemplo, ¿no? El caudal máximo transportado, por ejemplo, para estos diámetros, para esa disposición de diámetros, es de 59,6. Bien. No sé si hay alguna consulta con relación a esta práctica. Ingeniero, bien, sí. La pregunta que tengo es, ¿hay que utilizar el caudal máximo diario y a eso también hay que sumarle el caudal industrial o solo el caudal máximo diario? Solo el caudal máximo. Como es una práctica de curso, solo para que tengan datos diferentes, ¿no? Porque el proyecto lo vamos a diseñar, ambos sistemas de aducción van a ser por bombeo, y eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿no? Les voy a explicar cómo vamos a diseñar. Pero yo quería también que sepan un cálculo de aducción por gravedad, y como dato les estoy pidiendo que utilicen el caudal máximo diario, nada más, ¿no? Solo para tener un dato, ¿no? Para esta práctica de clase. ¿Ya? Entonces, no es necesario sumar caudal industrial, nada de eso. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Si no hay, fijaremos una fecha de presentación.
ahí está la práctica de aducción por gravedad. Vamos a editar. A ver, ¿cuánto tiempo nos damos? No es muy largo, es un poquito moroso, porque hay que hacerlo a mano, hay que utilizar calculadora y todo eso, ¿no? Entonces, entrega, ¿desde qué fecha? Vamos a colocar, estamos a 28, vamos a habilitar desde hoy, 28 de septiembre 2022, fecha de entrega, a ver, hasta el día lunes, lunes 3, lunes 3. De octubre 2022, igual hasta las 23 horas, a las 11 de la noche. Fecha límite, no vamos a tener una fecha límite. El que no ha entregado hasta el 3 no tiene nota, ¿no es cierto? Guardar cambios y regresar al curso. Bien, les había dicho que este video se está grabando, entonces al final o por debajo de la práctica voy a subir el video de esta clase. Bien, si no hay consultas, hemos terminado esta clase y nos vemos la siguiente clase. Vamos a continuar con nuestro proyecto, ¿no? Esto es solo una práctica nada más. Ingeniero, bien, entonces nos desconectamos. Hasta luego. Sí. Ingeniero, buenas. Tenía alguna consulta. Sobre la defensa tenía una consulta. ¿La defensa va a ser presencial, ingeniero? Todavía no he decidido eso. El problema es los programas, ¿no? El programa EPANET y el programa WaterCat. Y por lo general yo les pido que hagan eso en una computadora, ¿no? Es por eso que habíamos hecho virtual. Pero voy a analizar para este semestre, pues como que ya nos permiten retornar a las aulas. Entonces posiblemente prepare una defensa para que lo hagan en aula, ¿no? ¿Ya? Pero también podríamos llevar nuestras computadoras, ¿o no? Claro, los que tengan laptop, pero no todos tienen, no sé. Si todos tienen, podría ser. Pero voy a preparar una defensa de tal forma que no se tenga que usar el programa, ¿no? Sino más bien interpretar los resultados, ya como he estado haciendo antes de la pandemia, ¿no? ¿Ya? Entonces quedaremos en eso, ¿no? La defensa va a ser presencial. Como lo están haciendo con el ingeniero Díaz, los exámenes son presenciales. Entonces la defensa de proyecto también lo vamos a hacer presencial, ¿ya? En esa modalidad, ¿ya? Bien, entonces si no hay más consultas, hemos terminado esta clase.